Bien, amados hermanos, vámonos directamente al texto, al capítulo 37 de Génesis. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 37. Para los que estuvimos aquí la semana pasada, pudimos ver el capítulo 35 y 36 predicado por nuestro hermano Weston. Estuvo predicando este par de capítulos. Y para conectarnos con el capítulo 37 que nos compete el día de hoy, pues queremos hacer un pequeño resumen acerca de lo que se estuvo hablando la semana pasada. Cubrió 2 capítulos extensos, los cubrió y creo que tenemos que conectarnos para ver la siguiente escena en el capítulo 37. En el capítulo 35, nosotros, 35 y 36, estuvimos observando que Dios interviene en la vida de Jacob. Dios interviene directamente en su vida y le da la orden de que regrese a Betel, lugar que había estado ausentado por muchos años. Vimos que él estuvo ausentado por varios años, no regresando a Betel. Y vemos a Dios hablando directamente a Jacob, diciéndole, regresa a Betel. Él regresa a Betel y cumple el voto que Jacob le había hecho a Dios hace ya 30 años que habían transcurrido. Y en ese lugar, cuando él regresa a Betel, Dios de nuevo le confirma las bendiciones del pacto y es llamado de nuevo Israel. Y él regresa y se establece a salvo con sus 12 hijos, que son prácticamente representadas las 12 tribus de Israel, se establecen en Canaán a salvo. Por otra parte, vemos a Esaú, que se separa de Jacob pacíficamente, y uno de los factores fue de que no había suficientes pasturas para sus rebaños y ellos eran enormemente bendecidos. Y se separa Esaú y Esaú se convierte de una tribu a una monarquía, una nación donde empiezan a salir príncipes y reyes. Entonces vemos en el capítulo 35 y 36 que Dios está cumpliendo sus promesas, tanto para Jacob, el escogido, para darle continuidad a las promesas del pacto, como a Esaú también, en el que también dijo que iba a ser de él una gran nación y le iba a bendecir. Dios está cumpliendo su palabra. Y a partir del capítulo 37, lo mencionó nuestro hermano David, la narración cambia aquí. La narración cambia y se enfoca ahora en las generaciones de Jacob, en los hijos de Jacob. Y en esta narración, de aquí en adelante, José va a ocupar un papel protagónico en esta narración. Y yo sé que la mayoría de nosotros conocemos la historia de José. Conocemos cómo empieza, cómo termina. Y la historia de José es una de las más sorprendentes en la Biblia. Es una historia increíble que está saturada de la soberanía y de la providencia de Dios. Pero no lo queremos adelantar, sino que vamos a ir viendo poco a poco cómo Dios en su soberanía y en su providencia cumple sus planes, con José. Vamos al capítulo 37 y voy a estar compartiendo 4 cosas pequeñas de allí. La primera es, por ahí va a aparecer una diapositiva, y lo primero que queremos tratar acerca de este relato es la posición favorita de José entre sus hermanos. Está en los versículos del 1 al 4. Vamos a leerlos. Dice: Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y lo trajo a su padre. Y José trajo a su padre, malos informes sobre ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos.
Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Entonces, lo primero que queremos ver es la posición favorita de entre los hijos de Jacob, José. Y el relato dice que José era un joven de 16 años. Sí, dice 16 años, ¿verdad? 17 años, que era un joven pastor que, igual que sus hermanos, estaba dedicado a pastorear ovejas junto con sus hermanos. Pero inmediatamente vemos en el texto que José era muy diferente a sus hermanos. Y una de las cosas diferentes que hacía él entre sus hermanos es que él informaba a Jacob, su padre, acerca del mal comportamiento, mala fama, quiere decir ahí, acerca de la mala fama de ellos, en versículo 2. Entonces, era un joven diferente. José era un joven diferente que seguramente no participaba de las fechorías que hacían sus medios hermanos, porque él traía informes a su padre. Y por esa causa, José era considerado como un santurrón ingreído y como un chismoso. Así lo consideraban sus hermanos, sus medios hermanos. Cuando Jacob ve estas características en José, lo pone como supervisor sobre sus hermanos, porque vio en él a un joven de 17 años responsable y confiable. ¡Wow! A un joven de 17 años responsable y confiable, puesto bajo la supervisión de sus 11 demás hermanos. Eso es asombroso, de que le puedan delegar a un joven de 17 años tal responsabilidad, pero Jacob vio algo en él. Es por eso que lo puso como supervisor de sus demás hermanos para cuidar los rebaños. Entonces, el texto dice que Jacob amaba a José más que a todos sus hermanos. Y sus medios hermanos se consideraban por esa razón, se consideraban menos favorecidos. ¿Por qué? Porque sus hermanos eran los hijos de las concubinas de su padre, Bilha y Silpa. Y José, adivinen quién era. José era hijo de Raquel, la esposa amada de Jacob. Es posible que por esa razón ellos se consideraban menos favorecidos porque eran hijos de las concubinas y no era hijo de la esposa amada de Jacob, de Raquel. Y dice que José era para Jacob el hijo de su vejez y le mandó a hacer una túnica de colores. Le mandó a hacer una túnica de colores. Una vestimenta que usaban los príncipes de la época. Entonces habla acerca de realeza, de autoridad, de una posición, de un liderazgo que Jacob ya estaba viendo en José. Y dice que era el hijo de su vejez. Y aquí no está muy claro qué es lo que está tratando de decir el autor inspirado, porque ¿quién era el hijo de su vejez de Jacob? ¿Recuerdan? Correcto. El hijo de su vejez fue Benjamín. Benjamín era el más pequeño. Y enseguida era José. Pero dice el texto que él era el hijo de su vejez. Entonces allí estuve investigando yo qué es lo que quiere decir esta frase. Y esta frase es usada por los hebreos en esa época para mencionar a una persona que tiene un hijo y este hijo es el hijo de la vejez de él. La vejez de él. O sea, uno que posee una sabiduría superior a sus años. Es lo que quiere dar a entender esa frase. Uno que posee una sabiduría superior a sus años. José tiene 17 años y es considerado por su padre alguien responsable, confiable, capaz de tener la autoridad, ¿verdad?, de ser un buen mayordomo y de informar a su padre qué está sucediendo
con sus otros demás hermanos que son mayores que él. Entre ellos está Rubén, que es el mayor. Y quizás Jacob empezaba a mirar a José como aquel que tenía el derecho de la primogenitura. Quizás José estaba empezando a mirar a Jacob como aquel que tenía derecho de la primogenitura. Porque si nosotros podemos volver hacia atrás la historia, nos podemos dar cuenta que los otros tres hijos de Lea no eran los más aptos. Entre ellos estaba Simeón y Leví. ¿Recuerdan qué hizo Simeón y Leví? Masacraron a todo un pueblo, ¿no? A hombres de un pueblo, los de Siquem. Entonces, para Jacob, ellos estaban destituidos de tomar la primogenitura. Enseguida quedaba Rubén, que es el mayor de toda la familia, pero también vemos en el capítulo anterior que él deshonró a su padre tomando a una de sus concubinas, a Bilha. Entonces, por esas razones, Jacob está empezando a ver a José con ojos de aquel que es el ideal para recibir la primogenitura. Y sus hermanos vieron entonces que su padre amaba más a José que a todos ellos, y por eso lo odiaban y no podían hablarle amablemente. No podían ni siquiera regresarle el saludo sus hermanos a José, porque lo odiaban. Aquí, hermanos, yo quiero que tú te detengas y veas la escena, porque estamos hablando de la familia patriarcal. Estamos hablando de las 12 tribus de Israel representadas en los hijos de Jacob. Y para empezar, yo quiero decirte, amado hermano, que Jacob no la tenía fácil. Jacob no la tenía fácil. Tenía una familia complicada. Tenía una familia complicada con 12 hijos, con 4 diferentes madres, y todos viviendo y trabajando juntos, y seguramente, hermanos, había cierta rivalidad o competencia entre ellos. Yo vengo de una familia de 15 y puedo ver que en una familia grande hay conflictos de esa naturaleza. Jacob no la tenía fácil. Pero lo primero que podemos observar del texto, de manera que podamos aplicarla, sobre todo para los que somos padres aquí, es que esta historia ya la vimos anteriormente, unos capítulos atrás. Porque Isaac prefirió ¿a quién? ¿Se acuerdan aquel que era velludo? Prefirió a Esaú. ¿Y su madre a quién tenía preferencia? Sobre Jacob. Y esto, como nosotros hemos visto en la historia, la preferencia de Isaac por Esaú originó una serie de complicaciones bien tremendas. Y ahora, estamos viendo esta misma escena. Jacob está repitiendo el mismo patrón con José. Es curioso, ¿verdad? Que en las familias se repitan este tipo de patrones. Ahora, Jacob no la tenía fácil. ¿Por qué? Porque tenía que dirigir a un joven que tenía muchas virtudes, muchas capacidades diferentes a sus hijos. Seguramente él vio todas esas cualidades. Pero cuando Jacob empezó a amar más a José y a darle esta túnica y a ponerlo por encima de todos ellos, él mismo estaba de alguna manera echándole leña al fuego por el odio de sus hermanos. Porque podemos ver entonces que no negamos las características y las facultades de José. Y por otra parte vemos que a Jacob le faltó sabiduría, hermanos. Le faltó sabiduría en dirigir a José, que era diferente a sus hermanos.
y lo puso en una posición de distinción, y eso provocó que sus hermanos lo aborrecieran. Ahora, ¿cuál es el consejo para nosotros como padres, hermanos? En Efesios 6:4, la Biblia dice en ese pasaje, dice, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos, en la disciplina e instrucción del Señor. Y Colosenses 3:21 dice también, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Yo creo que los que tienen familia aquí grande pueden estar experimentando, es posible que puedan estar experimentando este tipo de situación en una familia. Los que tienen un hijo, son hijos únicos, pues ahí no hay competencia de ningún tipo, ¿no? Él recibe todas las bendiciones, toda la atención. Pero, padres, seguramente ustedes saben que hay hijos en la familia que resulta más fácil amar y guiarlos. Resulta más fácil amar y guiarlos que a otros. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros debemos ser sensibles en no mostrar, tener tacto y no mostrar favoritismo hiriendo la susceptibilidad de nuestros demás hijos, porque eso puede causar problemas. Entonces yo veo que de ahí sale como el primer consejo práctico para los padres de Jacob. Y este mismo principio se puede aplicar también a la iglesia, hermanos. ¿Cómo, hermanos? Sí, este mismo principio se puede aplicar a la iglesia. Porque en la iglesia, que estamos conformados por pecadores redimidos, que no somos perfectos, que estamos siendo transformados, que estamos pasando por un proceso de santificación. Y igual en la iglesia hay miembros en la iglesia que son más fáciles de amar, que son más fáciles de conducirlos, de guiarlos, de aconsejarlos, que están más cercanos a los pastores y de alguna manera, pueden ser envidiados. De alguna manera pueden ser envidiados o criticados. Entonces, este consejo también es para nosotros los pastores, que debemos cuidarnos de no mostrar un trato de favoritismo con otros. Debemos ser parciales con todos. Pero definitivamente en la iglesia hay personas como José, apegados a su padre, que son fáciles de dirigir, de guiar y aconsejar, y que quieren crecer y que quieren madurar. El segundo punto, no vamos a estar mucho tiempo ahí, habla acerca de los sueños de José, del versículo 5 al 11, y dice que José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más, o sea, todavía un poquito más. Y él les dijo, les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Estábamos atando gavillas en medio del campo y sucedió que mi gavilla se levantó y se puso a la derecha, y entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaron hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. José tuvo también otro sueño y se lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí, he tenido otro sueño. Y el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti?
y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo que se había dicho. Los sueños de José tenían algunos elementos que podrían herir la susceptibilidad de sus hermanos, porque está hablando obviamente el primer sueño que no tuvieron absolutamente ningún problema en discernir o entender. Está hablando del liderazgo de José sobre sus hermanos. Entonces el sueño tiene algunas aplicaciones o implicaciones que podrían dañar la susceptibilidad de sus hermanos. Pero en ningún momento el texto muestra que José contó estos sueños de una manera presunciosa, como poniéndose por encima de ellos. Él simplemente los narró y les dijo: les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Ellos de inmediato captaron la idea del liderazgo por encima de ellos. Y dijeron: ¿Qué estás diciendo? ¿Qué nos vas a liderar? ¿O de qué estás hablando? Si tú es Rubén el más grande, es el mayor. Y el segundo sueño habla acerca de que el sol, la luna y 11 estrellas, que también en el momento no tuvieron problemas para entenderlo y discernir. El sueño indicaba la supremacía de José, ya no solo sobre sus hermanos, sino sobre su padre. Hablaba de la supremacía de José sobre la familia patriarcal. Este sueño estuvo un poco más hiriente para Jacob, que lo reprendió en ese momento. Jacob lo reprende y le dice de manera coloquial: ¿qué son estos sueños guajiros que tú tienes? Así como decimos nosotros, ¿no? ¿Qué son estos sueños guajiros de autoridad que tú tienes? ¿Acaso yo, tu madre y todos tus hermanos nos vamos a inclinar hasta el polvo ante ti? Pero por dentro de su corazón meditaba sobre ese asunto. ¿Recuerdan cómo el mismo Jacob, cuando salió huyendo por causa de que Saúl quería matarlo, y dice la Biblia que en un momento cuando él estaba huyendo en Betel, ahí en Betel, tuvo una visión, tuvo un sueño donde se le apareció ahí una escalera? ¿Recuerdan ese sueño? Entonces, de alguna manera, Jacob empezó a considerar más serias los sueños de José. Y pensó: quizás Dios está escogiendo a José para aquel que tenga la preeminencia sobre la familia, el que reciba la primogenitura y que le dé seguimiento a las bendiciones del pacto. Nosotros sabemos eso que acabo de decir, nosotros lo sabemos ahora porque tenemos toda la revelación escrita, y para nosotros era muy fácil de saber que estos sueños eran unos sueños proféticos de parte de Dios para José, pero para ellos, para Jacob, no tenían la manera de juzgar. Lo único que él podía es recordar la manera en que había sido llamado y que era una manera muy similar a la que Dios estaba tratando con José. El tercer punto: José es enviado por Jacob al campo en busca de sus hermanos. Aquí vamos a tardar un poquito más, del 12 al 27. Dice: después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. Israel dijo a José: ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven, y te voy a enviar a ellos. Iré, le dijo José. Entonces Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos. Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró, y el hombre le preguntó: ¿qué buscas? Busco a mis hermanos, respondió José. Le ruego que me informe dónde están apacentando el rebaño. Se han ido de aquí, le contestó el hombre, pues yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró
en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se le acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros: aquí viene el soñador. Ahora pues, matémoslo, arrojémoslo a uno de los pozos y veremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos qué sucede con esos sueños. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo: no le quitemos la vida, no derramemos sangre, échenlo en el pozo del desierto, pero no le pongan la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y devolverlo a su padre. Y cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, lo tomaron y lo echaron al pozo. El pozo estaba vacío, no había agua en él. Entonces se sentaron a comer y cuando levantaron sus ojos, vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galat con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, e iban bajando hacia el Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. José entonces es enviado por Jacob a buscar a sus hermanos. Los hijos de Jacob habían estado fuera de Canaán pastoreando el ganado a una distancia considerada en Siquem. Y Jacob estaba preocupado porque era un lugar muy arriesgado y peligroso para sus hijos que estuvieran allí. ¿Por qué? Si tú recuerdas, Siquem fue el lugar donde ellos hicieron una masacre. Y ese lugar donde ellos estaban era muy arriesgado y peligroso para sus hijos. Aparte, con el testimonio que José venía e informaba a su padre del comportamiento o la mala fama de sus hermanos, pues esto era explosivo, porque su mal proceder ahí en ese lugar podría traerles problemas. Entonces, Jacob está preocupado y quiere saber cómo estaban ellos. Envía a José. Lo envía. Él le dice: ven ahora y ve y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño y tráeme noticias de ellos. Versículo 14. José va rumbo a buscar a sus hermanos y se encuentra una persona en el trayecto. Esa persona lo orienta hacia dónde habían ido sus hermanos. Entonces José va a su encuentro. Vamos a detenernos ahí, hermanos. Después de lo que el relato menciona de los hermanos de José, cómo era el trato que no era amable, era un trato rudo, violento hacia José, lo odiaban. Eso es lo que dice el relato. Y Jacob está enviando a José a buscar a aquellos que lo reprimen, a aquellos que lo odian, a aquellos que tienen sentimientos o aspiraciones criminales contra él. Y lo que quiero que observemos aquí es la disposición de José, hermanos. La disposición de obedecer. La disposición de obedecer. Es fácil obedecer cuando las circunstancias están idóneas, ¿verdad? Cuando no hay ningún asunto que afrontar, cuando no hay absolutamente ninguna barrera o obstáculo que enfrentar, es fácil obedecer. Pero él tuvo disposición de obedecer a su padre a pesar del peligro que se significaba para él estar lejos de su padre. Él tuvo que viajar aproximadamente 80 kilómetros. 80 kilómetros para ir a buscar a sus hermanos. Dejó la comodidad de estar con su padre, ¿verdad? De estar ahí con él, de ser el privilegiado. Y deja la casa de su padre y va para ocuparse por el bienestar de sus hermanos.
Va y se preocupa por el bienestar de sus hermanos, que a pesar del trato violento y rudo, y que lo odian con odio jarocho. ¿Cuántos recuerdan esa frase del odio jarocho? Los que son de mi época casi saben a qué me estoy refiriendo. Lo odiaban con odio jarocho, hermano. Sin embargo, él va a buscarlos. Él obedece al Padre. Esto nos habla de que José a sus 17 años, hermano, no le llego ni a los talones yo a José. A sus 17 años era un jovencito que se caracterizó por ser leal, diligente, obediente. Toda su vida fue así. La Biblia, hermanos, no dice absolutamente nada acerca de que José haya hecho algún error. A José y a Daniel los tiene en esa estatura la Biblia. José, de 17 años, era un jovencito que se caracterizó por ser leal, diligente, obediente. Toda su vida fue así. Y quiero detenerme allí, hermanos, para decir que la iglesia necesita jóvenes de esa talla. Comunidad Gracia Redentora necesita líderes jóvenes que tengan características como las de José, hombres y mujeres con carácter. Hombres, mujeres, jóvenes con carácter. José mostró lealtad, integridad, diligencia, obediencia, pastoreando ovejas, hermano. Pastoreando ovejas. Y cuando llegó a ser el segundo de Faraón, seguía con el mismo carácter que cultivó por años. Aprendió a ser leal, diligente y obediente, pastoreando ovejas, y eso lo llevó a ser el segundo de Faraón y seguía con el mismo carácter que cultivó toda su vida. Eso nos habla a nosotros, hermano, de que el crecimiento espiritual, la madurez espiritual no se cosecha de la noche a la mañana. Hay que invertirle, hay que cultivar el carácter cristiano, hay que madurar. Por ahí entre semana pusimos un sermón que nos recomendó hermano Weston del pastor Núñez que decía, crece o perece. Y eso es una realidad, hermanos. Si no crecemos, si no maduramos espiritualmente, ¿qué nos espera más adelante a nosotros como iglesia o como hijos de Dios? La Biblia dice, hermanos, que los siervos de Dios en 2 de Timoteo 2:24, dice que el siervo del Señor no debe de ser contencioso, dice, sino amable para con todos. Amable para con todos. 2 de Timoteo 2:24. Dice, el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, dice. Híjole, yo veo esas características en José que se cultivaron en toda su vida, hermano. Cuando está enfrente de esta mujer que le insinúa que se acueste con él, él no sale corriendo de ahí porque tuvo un impulso, sino porque ya había cultivado una vida de pureza y de santidad en toda su vida desde su juventud. Entonces, José es un gran ejemplo para nosotros. Volviendo a la narración, es posible que sus hermanos estuvieran hablando de él cuando casi llegaba donde ellos estaban. Y no sé si tú te imaginas la escena, hermano. Va José y casi está a punto de donde ellos llegan. Y yo me imagino a los 11 hablando de José. Ya no soporto a José. Ya no aguanto a ese favorito de papá. Ya no aguanto ese chismoso. ¿Qué se cree ese engreído con esa túnica de colores? ¿Quién es ese jovencito?
Lo odio por chismoso. Me imagino que han de haber estado hablando de él antes de que él llegara y de repente alzaron sus ojos y hablando del rey de Roma, mira quién viene allí. Ahí viene el soñador, matémoslo, arrojémoslos a uno de los pozos y diremos que una fiera se lo comió, se lo devoró y vamos a ver qué ocurre con sus sueños de este ingreído. Yo no sé si tú, digo que si esto fuera una película, esta fuera una de las escenas más escalofriantes, hermano, de la película. Cuando José llega a donde están ellos, lo despojan violentamente de su túnica, lo arrojan al pozo y enseguida se sentaron a comer, se sentaron a botanear. Y José estaba en la profundidad de ese pozo, gritándoles. José estaba pidiendo misericordia, clemencia. Y había ido a buscar el bienestar de sus hermanos y fue recibido violentamente con un trato brutal. Y estaba gritándoles desde el pozo. Y ellos estaban botaneando como si nada hubiera pasado. Esta es una escena escalofriante, hermano. Es la cruda realidad de la depravación y la dureza del corazón humano. A esas instancias puede llevar el pecado a una persona. Lo que la Biblia dice que tenían, la Biblia dice que es la conciencia cauterizada. Eran insensibles ya. No les molestaba escuchar a José. Y en el capítulo 42, más adelante en la narración, 42-41, ahí dice que ellos dijeron, en verdad hemos pecado contra nuestro hermano, porque cuando él estaba hablando, nosotros no quisimos escucharle. No quiero adelantarme mucho a la narración, pero eso es lo que ellos dijeron más adelante. Se dieron cuenta mucho tiempo después. Pero en ese momento a ellos les importó un comino a su hermano. Se sentaron a comer y Rubén interviene, el mayor. Y este era el momento para Rubén. Rubén interviene y ese era el momento para que Rubén de alguna manera rehiciera su liderazgo. Era el momento para vindicar su liderazgo como el hermano mayor. Y él no fue firme con sus hermanos. Tuvo la oportunidad de volverse a ganar a su padre y ir y decir lo que estaban tramando. Pero en ese momento, ¿verdad? Él simplemente tiene una intervención muy débil. Y esto nos habla del liderazgo de Rubén, que siendo el mayor, no fue más firme con sus hermanos. ¿Por qué no fue más firme con sus hermanos? Porque hacer lo correcto en el grupo de sus hermanos no era popular. Hacer lo correcto en el grupo de sus 11 hermanos no era popular. Y si él empezaba a obrar de manera correcta, iba a perder la popularidad. Se los iba a echar encima. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Él quiso vencer el mal con el mal, ¿verdad? Échenlo nada más ahí, aviéntenlo, pero no le pongan las manos encima. Es como diciendo, vamos a darle una calentadita, ¿no? Para que le baje unas rayitas aquí al engreído, a este chismosito. Es como diciendo, vamos a darle nada más una calentadita. Y quiso vencer el mal con el mal. Eso hasta AMLO lo sabe, ¿no? ¿Cómo dice AMLO? La violencia no se puede atacar con la misma violencia. No puede vencerse la violencia engendrando más violencia. Eso hasta AMLO lo sabe, ¿no? Pero eso es lo que quiso hacer Rubén. Y enseguida también su hermano Judá, que tenemos a Judá, ¿verdad? El hijo de Iván y Erika.
que seguramente él no va a ser como este Judá, él va a ser un hombre piadoso, usado, y veo para la gloria de Dios. Así que tenemos aquí en la iglesia ya la tribu de Judá, hermanos. Cuando empieza a tener sus hijos Judá, pues es la tribu de Judá. Entonces, vemos que Judá interviene también y él solamente dice, bueno, pues, ¿qué ganaremos nosotros si le damos grana a nuestro hermano? Mejor vamos haciendo business con él. Vamos haciendo una transita. Vamos ganando un dinerito para nosotros. No pongamos las manos sobre él porque es nuestro hermano, es nuestra carne. Qué irónico es eso, ¿no? Qué ironía. Qué hermanos tan más amorosos. No lo matemos. Echémoslo al pozo. No lo matemos, vendámoslo. Esta es el tipo de mala fama, el tipo de mal comportamiento, de mal proceder de sus hermanos que manchaban el mal testimonio de la familia patriarcal del cual Jacob estaba preocupado. Estos eran los hijos de Jacob. Estos eran los hijos de Jacob que no hacían lo correcto siendo miembros de la familia patriarcal. Sin embargo, Dios en su gracia está obrando ahí. Dios está obrando ahí con esos hermanos y va a tratar con ellos más adelante. Sin embargo, la Biblia habla, hermanos, de que nosotros tenemos la misma responsabilidad de ellos. Ellos eran la familia patriarcal, el pueblo escogido de Dios delante de todas las naciones y tenían que dar testimonio, pero ellos no daban testimonio. Ellos no daban testimonio. Pero quiero detenerme ahí y hacer la pregunta de, ¿sabes, hermano, que cuando tú y yo estamos frente a alguien en cualquier lugar, cuando tú estás enfrente de alguien en cualquier lugar, tú representas a Cristo? Tú eres un embajador de Jesucristo. Tenemos la misma responsabilidad de ellos. Es más, tenemos los mismos adjetivos que Dios le dice que es el pueblo de Israel. Ustedes son una nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos las mismas responsabilidades que ellos. Pero es triste cuando tú ves a alguien que se dice ser cristiano y como dice Tito en 1:16, dice muy duramente en este versículo, dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Eso es lo que ocurría con los hijos de Jacob. Familia patriarcal, familia escogida, pero con sus hechos negaban que Dios los había escogido, quién eran. Y en Romanos 2:24, cuando Pablo les reprende a los judíos, él les dice, el nombre de Dios es blasfemado entre ustedes en los gentiles por causa de ustedes. Y eso me hace pensar a mí, hermano, que la única luz que puede observar el mundo allá afuera que no conoce a Jesús es la luz que irradia los cristianos. No hay otra luz en el mundo que puedan ellos ver. No hay otro evangelio que pueda ser predicado o escuchado, sino por las buenas obras de los creyentes. Tenemos la misma responsabilidad. Regresando al último punto y a la narración, José es vendido como esclavo a los ismaelitas. Eso está en el 28 al 35. Y lo vamos a leer. Dice, pasaron entonces los mercaderes madianitas y ellos sacaron a José subiéndolo del pozo. Y vendieron a José los ismaelitas por 20 monedas de plata y estos lo llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió al pozo, José ya no estaba en el pozo. Entonces rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y les dijo, el muchacho no está allí. ¿Y yo a dónde iré? Así que tomaron la túnica de José
Mataron un macho cabrío, lo empaparon en la túnica en la sangre. Entonces enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre y dijeron: encontramos esto. Te rogamos que la examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Él la examinó y dijo: es la túnica de mi hijo. Una fiera lo ha devorado. Sin duda José ha sido despedazado. Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Todos sus hijos y todas sus hijas vinieron a Jacob para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo: ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Mientras tanto, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Cuando llegan los mercaderes, sacan a José del pozo y lo vendieron por esclavo por 20 piezas de plata, y José fue llevado a Egipto. Rubén regresa donde estaban sus hermanos en ese pozo, y al ver que no estaba José, quedó horrorizado. Rasgó sus vestidos y dijo: ¿a dónde iré? Coloquialmente, ya me cargó el payaso. Ya me cargó el payaso. ¿Por qué? Porque era el mayor de la familia. Esta acción de rasgar sus vestidos, la Biblia la toma como un acto que simboliza arrepentimiento genuino. Pero él no rasgó sus vestidos porque estaba arrepentido. Él estaba desesperado. Él estaba atemorizado por lo que le sucedió a José y no estaba tan interesado por lo que le sucedió a José, sino estaba preocupado por la responsabilidad de enfrentarse a su padre, porque era el hijo mayor. Lo único que ya faltaba ahí era tomar la túnica ensangrentada, matar un cordero y teñir de sangre esa túnica y llevarla a Jacob para que creyera que había sido devorado por una bestia. Ellos llegaron, entregan la túnica a Jacob, le dice: examina esto, ve si es de tu hijo. Versículo 33. Y Jacob hace el mismo acto que su hijo Rubén, de rasgar sus vestidos, porque él sí tenía un profundo dolor en su corazón y una tristeza por la pérdida de su hijo José. Sus hijos en el momento en ese preciso momento, hermanos, pudieron evitar el quebranto de su padre, pudieron evitar el causarle este dolor tan grande a su padre, pero decidieron cruelmente ocultarlo y mentirle. Y en la manera en que lo hicieron, hermano, no hay ninguna señal de pena ni de arrepentimiento. A sangre fría le mintieron a su padre. Viéndolo quebrantarse allí, no les tocó para nada el corazón. No sé si tú has visto programas de este tipo donde salen criminales en serie, donde están siendo entrevistados y sin escrúpulos narran cómo cometieron sus crímenes, ¿verdad? No sé si tú has tenido la oportunidad de ver este tipo de escenas de personas. Eso es lo que están haciendo ellos ahí. Cruelmente están engañando a su padre sin ningún remordimiento, sin ninguna pena. ¿Por qué causan? Por la envidia. ¿La envidia? Por la envidia. Ellos decidieron darle lugar a la envidia, y la envidia trajo a sus primos hermanos los celos. Es una combinación explosiva que trae consecuencias trágicas, y venden a José.
¿Cuál es el antídoto para la envidia? Está en la Biblia. 1 Corintios 13:4 dice, el amor no tiene envidia. El antídoto para la envidia es el amor de Dios. No nuestro amor, sino el amor de Dios en nosotros. Para terminar, ellos por fin pensaron que se habían librado de ese chismoso, de ese engreído santurrón, pero en realidad estaban contribuyendo a que los sueños fueran cumplidos, o estaban contribuyendo para el cumplimiento de los sueños de José. Pero el joven José, una vez que se vio vendido como esclavo a Potifar, uno de los principal guardaespaldas de Faraón, ve cómo sus sueños se empiezan a esfumar. Se empiezan a esfumar sus sueños, pero Dios, en medio de esos maltratos, de esas humillaciones de los hijos de Jacob, Dios, en su soberanía y en su providencia, está obrando en cada detalle para cumplir sus propósitos y sus planes, y eso lo vamos a ver más adelante. Hay paralelismos entre José y Cristo. José es un tipo, figura de Cristo. ¿Por qué? Porque José era pastor de ovejas. Jesús es el buen pastor. José fue amado por Jacob. Y Jesús fue el hijo amado del Padre en el que él tiene complacencia. José fue enviado a sus hermanos para procurar su bien y conspiraron para matarlo. Jesús fue enviado por el Padre a los suyos y los suyos no la recibieron y terminaron colgando en una cruz. José fue traicionado y vendido por unas monedas, y Jesús también fue traicionado y vendido por unas monedas. Al final de la narración, cuando lleguemos al capítulo 50, José al final es exaltado sobre Faraón en Egipto. Y Jesús es exaltado hasta lo sumo, y el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que todos proclamen que Jesús es el Señor.